Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. 8 ya con 33 y vamos a dedicar estos minutos, Alejandro Guillé, a comentar lo que está pasando en el mundo. Por un lado, en Corea del Sur, que donde se produjo esta tensión también entre el gobierno y la ciudadanía y que pone en riesgo también la democracia de Corea del Sur con esta ley marcial. Y por otro lado, que duró pocas horas, por suerte. Y por otro lado, la crisis política que mencionábamos que está en Francia, donde ni desde la época de Pompidou se veía un primer ministro que hubiese durado menos de 3 meses. Bueno, lo que está ocurriendo es que hay un desorden en el mapa mundial, y lo hemos dicho como marco general, un cambio en las relaciones de fuerza entre el mundo asiático y el mundo americano europeo, claro. Occidente, Oriente, la clásica división de la historia. Y la coalición de Occidente es la que tiene más problemas. Lo que pasó en Corea del Sur es que el primer ministro conservador ganó por mínimo a votación las elecciones y por lo tanto entró débil. Se perdió la mayoría. Hubo elecciones recientes y lo aplastaron. Tiene el 20% de apoyo. Y por lo mismo perdió el control del Congreso. Entonces decidió dar un autogolpe. Y la gente, ¿qué le ocurrió? Que se acordó de las dictaduras de Corea del Sur. Que son igualitas que las de Corea del Norte. Exacto. Con masacres, secuestro. Todos los que discrepaban eran acusados de comunistas y los pasaban por las armas. Por lo menos hasta la década de los 80. Hasta los 80 sí, fines. Claro. Entonces, el proceso de estabilización ha sido lento, pero lo valora la ciudadanía. Más allá ¿Lo cuidan? Claro, lo cuidan. Y por lo tanto le salió el tiro por la huasca. Y ahora el acusado es él y podría perder el cargo. Pero si uno sigue siguiendo el mapeo mundial, vamos a Francia. Eso. Cayó Barnier, el breve, Michel Barnier. Duró menos de 3 meses en el cargo, nombrado por el presidente Macron, en un escenario que se fue haciendo cada vez más difícil. Ya Francia viene con problemas de fraccionamiento político, el auge de la extrema derecha, la izquierda se le radicalizó un sector, el centro se fue diluyendo y entonces ya hay 3/3. Nadie tiene capacidad de gobernar. Y ese fraccionamiento en 3 bloques que no colaboran mucho, pero ahora se produjo lo insólito. La ultraizquierda y la ultraderecha unidas jamás serán vencidas y se bajaron a Barnier. Es conservador en todo caso. Sí, Barnier sería de lo que en Chile sería una derecha tradicional. Ya, y Macron, que gobernó con los socialistas, ha ido teniendo una derivada creciente hacia la centro-derecha. Pero no es un hombre de extrema derecha no, claro. Y nunca fue de centro-izquierda. Y hoy día el problema es que no tiene piso para armar gobierno. Ahora, él no puede ser destituido porque el presidente tiene la mayoría para terminar su mandato en 2 años más. El 2027 me parece. Claro, pero tiene el gran problema que no puede gobernar. Claro. Entonces Francia se enfrenta a una ingobernabilidad. Y también Alemania, Scholz, el primer ministro, se le quebró la coalición de gobierno, no se pusieron nunca de acuerdo de cómo manejar el presupuesto porque la gente está resintiendo el debilitamiento del estado de bienestar. Trataron de hacer algunos aumentos de gasto de políticas sectoriales, el ministro de Finanzas, que es liberal, no aceptó hasta que lo tuvieron que sacar y al sacarlo se quebró la coalición y ahora en diciembre es muy probable que digan goodbye también al primer ministro alemán, que además está enfrentando la incertidumbre de los europeos en general frente al conflicto con Ucrania. Muchos están gastando mucha plata de apoyo a una política inducida por Estados Unidos que los hace gastar plata en un frente de guerra y tienen que privar a sus ciudadanos de los beneficios del estado de bienestar, por un lado, y por otro la incertidumbre misma de la guerra. Entonces empieza a buscarse liderazgo fuerte, liderazgo que no sean tan dialogantes, mucho más autoritarios, y eso favorece regímenes de derecha, que curiosamente se entienden muy bien con Putin. Ellos quieren llegar a un acuerdo con Putin y dar lo mismo a Ucrania. Lo que quieren es ellos salvarse. Y de esta manera se van debilitando la socialdemocracia, los demócratas cristianos, a pesar que en Alemania el único partido que todavía está más o menos bien en pie son los demócratas cristianos, que cambiaron el nombre. Las encuestas le dan más o menos 1/3 del apoyo ciudadano, pero tampoco les da para gobernar. ¿Cómo se dice amarillo en alemán? ¿Amarillo? No sé, digo. Es que, cuidado, no. En Alemania los partidos eran bastante sólidos, ¿eh? Sí. Liberales, socialdemócratas, tienen estructura, pero también les entró la ultraderecha, ¿sí? Pero no es mayoría. El problema es que se siguen fraccionando los partidos tradicionales. Entonces el gobierno socialdemócrata, liberal y verde se quebró como coalición, se fueron los liberales. Y el tema es
el ministro va a enfrentar un voto de censura, lo va a perder, lo más probable, y hay que llamar a elecciones anticipadas. ¿Quién ordena la casa? Lo mismo que en Francia. Y a propósito de la casa y las platas, ¿no? Las lucas, porque tanto en Francia como en Alemania, como tú señalabas, se genera una crisis política a partir del erario fiscal, del presupuesto, porque en Francia también esta moción de censura en contra del primer ministro Barnier fue justamente por lo mismo. El presupuesto. Exacto, esa ¿Cómo discusión. se reparte la plata? Y además porque había que meter algunos impuestos para mantener las políticas públicas. Ellos lo que trataron de salvar era proteger la tercera edad, o sea, las típicas políticas socialdemócratas de estado de bienestar, pero hay las lucas que sacarlas de un lado. ¿Por qué? Porque la plata se la está ganando la guerra. Sí, la verdad es que Europa está sufriendo las consecuencias de la política exterior norteamericana que quiere arrinconar a los rusos, y está en una pelea entre ellos, en esta dinámica Oriente-Occidente, y los europeos no son suficientemente fuertes para hacer un contrapeso en la política exterior norteamericana de estar igual. Y Trump quizás qué es lo que va a negociar, eso es lo que nadie sabe, pero sí claramente para Europa está significando la guerra en Ucrania un costo de estabilidad interna por la merma en su nivel de ingreso y en su estabilidad gubernamental. ¿Quién gobierna Europa? Viene la duda. Bueno, así en Europa con Francia, Alemania y lo que nombrábamos también de lo que estaba sucediendo en Corea del Sur. 8:40.